Bienvenidos al podcast de Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de pymes a ser más rentables para lograr sus metas y mejorar su estilo de vida. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estilo Rentable, titulado El miedo a la rentabilidad. Entonces nos vamos a poner un poco filosóficos al principio para después ir a ejemplos más concretos. Pero bueno, vamos a hablar de, en general, el tabú que es la rentabilidad. ¿Por qué no hablamos de rentabilidad? ¿Por qué no solemos decir cuánto ganamos? ¿Por qué nos da tanta vergüenza? Y hay que tener en cuenta también de lo que uno no habla, en general no aprende. Entonces, es muy difícil aprender sobre rentabilidad sin que nosotros podamos siquiera compartir nuestros números, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender rentabilidad si no mostramos nuestros números? Es como el emprendedor en general que no quiere contar su idea por miedo a que se la roben. ¿Quién no ha pasado por eso, no? Posiblemente tú estés en esa etapa o hayas estado en algún momento y después en general nos damos cuenta que si no contamos nuestra idea no vamos a tener a nadie que nos ayude a validarla. Con la rentabilidad pasa muy parecido. Entonces, el objetivo de este capítulo primero es filosofar un poco sobre las causas de este miedo, tratar de quitárnoslas y luego dar algunos consejos concretos y acciones puntuales que puedes hacer para aprender sobre rentabilidad. También quisiera que al final de este capítulo salgas motivado, entiendas que como emprendedor eres un héroe y eres parte de lo que forma parte del crecimiento de la sociedad. Entonces, para finalizar la introducción, quería dedicar este capítulo a Erich Fromm, que es un filósofo que me motivó a escribir el título. Él escribió un libro que se llama El miedo a la libertad. Por eso titulé este capítulo El miedo a la rentabilidad. Así que bueno, consejos concretos sobre rentabilidad, sobre cómo quitarte el miedo y cómo aprender más. 1. Habla de rentabilidad con la gente adecuada. Fíjense que muchas veces nos cuesta hablar de esto porque solemos querer hablarlo con amigos, con familiares que en general tal vez no son emprendedores y entendemos que tal vez no nos van a entender demasiado, no entienden tal vez la diferencia entre lo que uno factura y lo que uno gana. Entonces aquí mi recomendación es que evites este tipo de charlas con familiares y amigos por lo menos hasta que te sientas bastante confiado en el tema. Yo en general lo que más recomiendo es hablar con otros emprendedores. Y en general a los otros emprendedores también les cuesta un poco hablar del tema. Por lo tanto, si tú puedes dar la iniciativa, es mucho mejor. Y bueno, hay diferentes formas que podría llegar a hablar con emprendedores de esto. Primero es con grupos de emprendedores. Por ejemplo, en general existen grupos de emprendedores que uno los puede encontrar por Facebook, por LinkedIn o preguntar a otros emprendedores a ver si conocen, que se reúnen una vez por mes hablar de distintos temas de emprendimiento, ¿no? Entonces, aquí podrías incluirte en algún grupo que tenga la filosofía de hablar abiertamente de sus números y compartir. Y seguramente en alguna de esas reuniones puede surgir el tema de rentabilidad de números y en general, especialmente si no son competencia uno del otro, se pueden mostrar los números y siempre con el respeto de tener la confidencialidad y todo. Seguramente uno puede tener un montón de consejos del otro, de cosas que le fueron pasando en la experiencia práctica. Si no encuentras un grupo, o los grupos que encuentras no son esperados, puedes formar uno. No es difícil, los emprendedores les encanta ir a grupos. Entonces podrías formar un grupo específicamente para hablar de rentabilidad. Es muy buena idea armar un grupo para hablar y aprender de lo que uno quiere aprender. Yo lo pienso y lo he hecho también en su momento. Digo, bueno, ¿quiero aprender tal tema? Bueno, armo un grupo de ese tema. Entonces, ¿por qué no abrir un grupo de 3, 4, 5 emprendedores que se reúnan una vez por mes para hablar de rentabilidad? Súper aconsejable. Los emprendedores somos demasiado solitarios. Sí, tal vez algunos van a fiestas o vamos a fiestas o nos juntamos, pero en general, en el día a día de nuestro emprendimiento somos bastante solitarios. Entonces, aprovechemos que hay mucha gente, muchos emprendedores que están dispuestos a hablar de este tema. La otra recomendación es que también hables con expertos en el tema, es decir, gente que sepa de rentabilidad o emprendedores que estén una etapa más avanzada que tú. Les pidas una reunión y se junten y les digas, a ver, ¿me puedes ayudar a analizar la rentabilidad de mi empresa? Quiero mostrarte los números
y quiero que me ayudes a analizar a ver cómo puedo ser más rentable. Eso es espectacular. O sea, yo veo que los emprendedores en general no hacen esto. Les da vergüenza juntarse con un experto, piensan que le van a decir que no. Y en general les encanta ayudar a otros emprendedores, es decir, porque ellos pasaron por lo mismo en algún momento. Entonces, yo, por ejemplo, cuando armé el área de finanzas de mi empresa, lo primero que hice es juntarme con 3 gerentes de finanzas de distintos emprendimientos que eran un poco más grandes que el mío y les pedí consejos. Y tampoco me junto con uno, sino que me junto con 3 como para armar mi propio criterio. Pero júntate con expertos, compártele tus números. Te van a poder dar una visión totalmente diferente en general de lo que... Y abrir la cabeza, porque en general uno si está dentro de su emprendimiento y luchando con el día a día y su propia rentabilidad, es muy difícil de ver el bosque, es muy difícil de ver el panorama general o de incorporar nuevas ideas. Así que esa es mi recomendación también. Yo, tanto con grupos como hablando con expertos, aprendí, pero muchísimo. Y eso que yo estudié economía, estudié finanzas y el conocimiento teórico lo tengo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que aprendí es que no es tan difícil conseguir un margen de ganancia superior al 50%. Y acá estoy hablando del margen del negocio y no del producto o del servicio. Es decir, si yo facturo 10.000, ganar 5.000 o ganar 7.000 incluso, un 70% de margen que para mí era una locura. Para mí un servicio con ganarle 25% estaba más que bien. Sin embargo, aprendí que se puede ganar más y no solo que aprendí, sino que lo implementé. También hablando con un gerente de finanzas de un emprendimiento muy bueno, aprendí a que que el área de finanzas tiene relación con todas las áreas de la empresa, que no es un área aislada. La verdad que, no sé, ahora me suena demasiado obvio, pero en su momento para mí era la persona que sacaba los números de la empresa y reportaba, pero no que estaba involucrado en el proceso de ayudar y tomar decisiones de las diferentes áreas. Entonces, para cerrar este primer consejo, habla de rentabilidad con la gente adecuada, pero habla del tema, porque si no es muy difícil que tú para adentro puedas aprender. Segundo consejo, lee y aprende sobre rentabilidad. Acá ya más de una manera independiente, ¿no? Es muy difícil encontrar buen material sobre rentabilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque en general se suele hablar de finanzas para grandes corporaciones. Yo toda mi carrera estudié finanzas para grandes corporaciones, cero aplicable a un emprendimiento. O si no, se habla mucho de inversiones en bolsa, de cómo invertir, de inversiones financieras. Pero muy, muy, muy poco se habla de rentabilidad para pymes o para emprendimientos. Entonces, justamente por eso empecé estilo rentable, porque digo, no puede ser que no haya un conocimiento centralizado de este tema. A mí me costó muchísimo aprenderlo, entonces digo, tengo que poder ayudar a otros emprendedores a aprenderlo de la manera correcta. Y bueno, cosas que no recomiendo para aprender es no te hagas un máster en finanzas, no vayas a estudiar en la universidad temas de finanzas, porque la verdad que en general lo encaran mucho para el lado de finanzas de las grandes corporaciones y la verdad que bastante poco te puede llegar a servir. Puede ser que haya algún curso especializado en finanzas para pymes, lo que sea, pero bueno, salvo que sea eso, no te lo recomiendo y tampoco te recomiendo cursos de cómo invertir. Hay como un gran fanatismo por aprender cómo invertir cuando en realidad todavía no tenemos casi capital. Y cada vez que me preguntan, Daniel, tú que eres economista, a ver, ¿qué me recomiendas invertir? Y yo le pregunto, ¿cuánto capital tienes? Porque obviamente va a depender de cuánto capital. No, mira, tengo $5.000. Y yo digo, pero con $5.000 tú te tienes que centrar más en cómo generar más primero antes que invertir. No, no vas a ganar nada con $5.000 de inversión. No, pero me dijeron que en la bolsa se puede duplicar. No, no, no. A ver, puede ser que profundicemos más este tema en otro capítulo, pero hasta que no tengas por lo menos 50.000 o $100.000 de capital, focalízate en generarlos. No quieras generar rentabilidad de ingresos pasivos antes de tener ese capital porque prácticamente no existe. Y esta respuesta que le doy a la gente no les gusta porque no, ellos quieren seguir con la idea de invertir y tener un ingreso pasivo. Pero bueno, mi recomendación aquí es hasta que no tengas 50.000 o $100.000, focalízate en primero generarlos. Ahora, ¿qué sí recomiendo para aprender de rentabilidad? Recomiendo 2 cosas. Una, leer el libro Profit First
o resúmenes del libro. Yo voy a dejar acá en la descripción del podcast un par de links donde hay resúmenes de este libro, pero también es muy recomendable para leer porque es súper fácil, súper entendible y muy, muy aplicable a lo que son las empresas chicas, las pymes, ¿no? Entonces tiene conceptos súper claros. Te recomiendo mucho leerlo. Y lo segundo es aprender de impuestos, que esta parte es súper aburrida. Y de hecho yo lo hablo con mi contador y siempre digo que lo odio porque, a ver, con cariño, obviamente, pero digo, es como que, ¿por qué tengo que estar pensando en impuestos? ¿Por qué tengo que estar pensando en cómo ahorrar o disminuir mi carga impositiva cuando yo en realidad lo que quiero hacer es dedicarme a generar valor? Es cierto, está bueno, la verdad que los emprendedores deberíamos dedicarnos solamente a generar valor, pero la realidad es que los impuestos representan el 50% de nuestros ingresos. Por lo tanto, 4 o 5 horas por día le estamos dedicando a pagar impuestos. Más de la mitad de nuestro año, más de 180 días por año estamos dedicando a pagar impuestos. Entonces, es la mitad de nuestro tiempo. ¿No tiene sentido aprender un poco a cómo reducirlos? Hay muchísimas, muchísimas técnicas, bastante simples dentro de todo, para poder pagar menos impuestos. Entonces, mi recomendación es que aprendas de impuestos, hables con contadores, hables con otra gente, cuál es la estructura legal que te conviene para tu empresa, y bueno, hay un montón de otras cosas que, que seguramente en otro capítulo voy a detallar, pero los impuestos son la mitad de tu rentabilidad y la mitad de tu tiempo. Tiene sentido que le prestes atención, por más aburrido que parezca. Bueno, y tercer consejo, piensa en tu para qué de la rentabilidad. ¿Para qué quieres rentabilidad? Entonces, cuando uno piensa más en el resultado que en el medio o en la visión que tiene cada uno, es como mucho más fácil decir, ok, la rentabilidad está bien, es un medio, no es mi fin, no es lo que quiero conseguir como fin último, sino que es súper necesario para lograr otras cosas que yo quiero lograr. Entonces, visualiza, cierra los ojos por un segundo, piensa, ¿qué vas a hacer cuando tu negocio sea rentable? ¿Vas a reinvertir más? ¿Vas a abrir otros países? ¿Vas a tener más tiempo para ti, para dedicarla a tu familia, a tus amigos? ¿Qué es lo que vas a hacer específicamente con esa rentabilidad? ¿Cuál es tu visión, tanto a nivel negocio como a nivel personal? Entonces, cuando uno piensa y recuerda eso y entiende que la rentabilidad es un medio para lograrlo, es muchísimo más fácil entender por qué uno sí tiene que centrarse en la rentabilidad. Y te quería compartir mi para qué de la rentabilidad. Y esto lo interpreto después de un montón de tiempo de haberlo trabajado y mucha introspección. Puntualmente a mí no me interesa el dinero o la rentabilidad para gastar más y para poder tener un mejor auto, sino que me interesa para tener más libertad. Por ejemplo, a mí me encanta estudiar y aprender, quiero tener tiempo para estudiar y aprender y no quiero estar metido todo el tiempo en la operación del negocio. Quisiera, si en algún momento quiero hacer un cambio de rumbo, poder hacerlo y poder bancarme ese tiempo sin tener tal vez un ingreso porque fui rentable en su momento y tuve ahorros. Entonces puedo hacer un cambio de rumbo en mi vida, de la manera que sea, porque fui rentable en su momento y tengo los ahorros suficientes. Sea que quiero empezar un emprendimiento nuevo que tal vez va a tardar 6 meses o un año en generar cierta rentabilidad, no quiero estar preocupado porque no tengo dinero en ese momento. Si quiero mudarme a otro país y no quiero ir de lavaplatos, si no quiero empezar de cero, también quiero poder aguantar 6 meses, un año, 2 años o lo que sea, sin la necesidad de trabajar. Y también por otro lado, es si hay una crisis o si tengo algún problema personal o hay una crisis externa, quiero poder estar tranquilo, no quiero estar sufriendo. Quiero sentir, ok, bueno, está bien, esta crisis ya va a pasar. Mientras tanto, tal vez o no ganaré dinero, o tal vez perderé un poco, pero no importa porque yo ya tengo ahorros y bueno, eso me deja mucha tranquilidad y la tranquilidad para mí es libertad. Y no voy a mentir, muchas veces a mí me pasa de estar centrado mucho en el medio y no tanto en el fin. Entonces digo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy centrado en la rentabilidad? ¿Para qué estoy sacando números? Y bueno, después lo pienso y recuerdo qué es lo que yo quiero lograr con eso y cómo me siento después con esto. Y bueno, la verdad que es bastante motivador pensarlo de esta forma. Y el último consejo, haz que tu emprendimiento sea fucking rentable. Es decir, abraza la rentabilidad, siéntete orgulloso de ser rentable, entiende que si eres rentable estás generando un bien al mundo.
la gente está demandando tu producto, tu servicio y te está pagando mucho por eso. Estate feliz. Más allá de lo que digan tus amigos o la sociedad en general, júntate con emprendedores y vas a ver que ellos también piensan de la misma manera. Y empieza con acciones sencillas, por ejemplo. Simplemente con dedicarle 1 hora por semana a analizar tus números, tus costos y analizar la rentabilidad de tu negocio en general. Solo con 1 hora por semana te vas a dar cuenta de un montón de cosas que puedes hacer. Realmente cuando nunca lo has hecho, es muy fácil de detectar oportunidades ahí y de repente te vas a estar dando cuenta que gran parte de tu tiempo estás trabajando por cosas que tal vez no tienen sentido, tal vez tienes algunos gastos que ya son recurrentes, que están hace un montón de tiempo y ya no los usas más, pero los sigues teniendo. Entonces dedícale 1 hora por semana, no sé a qué específicamente, pero agéndate y pon 1 hora dedicada a la rentabilidad de manera semanal. Y después, importante, medirlo. O sea, ponte objetivos de rentabilidad. Tanto objetivos porcentuales como absolutos. Es decir, ok, yo quiero que mi negocio deje un margen de ganancia al 30% o quiero poder retirar a fin de cada trimestre, no sé, $5.000, lo que sea, pero que haya objetivos concretos y sean seguidos de manera mensual. Entonces uno ahí siempre se va a poder mantener alineado. Bueno, entonces para concluir, espero que te haya servido esta charla media filosófica, media práctica sobre rentabilidad. Espero que te juntes con gente a hablar de rentabilidad. Me puedes escribir a mí también si tienes alguna duda puntual sin ningún problema. Te voy a estar contestando. Y bueno, espero poder haberte motivado o haberte dado una visión diferente de lo que significa la rentabilidad y el para qué de la misma. Bueno, muchas gracias por estar escuchando y nos vemos el próximo capítulo. Saludos.